¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 4, en Otra Mirada, como los últimos 12 viernes. Hoy vamos a tener, como siempre, un informe y vamos a tener también una entrevista. ¿Cómo andas, Carolina? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Aquí estamos. Bueno, sí, un informe. Nos metimos con el caso Feldman. Anduviste ahí hurgando el expediente, que es un poco largo, ¿no? Tiene 3.700 fojas. 3.700 fojas. Vamos a ver ese informe del que les voy a hablar ahora. Y antes, o después, mejor dicho, vamos a entrevistar al contador Enrique Iglesias. Sí. Una personalidad que, bueno, ya vamos a hablar un poco más de él, pero entre otras cosas, ex canciller, ex presidente del BID. Exactamente, como decías, Carolina, estuvimos indagando en lo que tiene como título el objetivo de este programa, Otra Mirada, porque alguien puede decir un caso que ocurrió hace 13 años, pero estuvimos viendo y hay muchas cosas por esclarecer todavía, Carolina. Se llamaba Operativo Noche de Brujas, así se llamó aquel caso, se llamó el operativo, que giró en torno al contador Saúl Feldman. Y la aparición de un enorme arsenal, estamos hablando de octubre de 2009, en Montevideo, que no tenía precedentes y que siguió con un operativo espectacular en Shangri-La, donde termina muriendo. Este informe, queremos decirlo, Carolina, fue hecho en base al expediente de más de 3.700 fojas, como tú decías, pedido de acceso a la información a ministerios, a distintos ministerios, informes oficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas, testimonios públicos y reservados, de civiles, de militares, de policías, de protagonistas, de gente que estuvo allí, y también de grupos o de gente que estuvieron vinculados en su momento a grupos armados de los años 70. Hay algo importante que tienen que tener en cuenta para lograr comprender mejor cómo se desarrolló esta historia, comprender mejor eso, porque nosotros hace unos años asistimos a un cambio del Código del Proceso Penal. Exacto. Y eso devino en una modificación sobre cómo se llevan adelante las investigaciones. ¿Por qué digo esto? Ustedes van a ver que aquí hay dos protagonistas en sí que tienen que ver con la investigación de esta causa, que es Jorge Díaz, el ex fiscal de corte, que en ese momento era juez, y Ricardo Percivale, que fue el fiscal de la causa. En ese momento, en el viejo Código del Proceso Penal, quienes llevaban adelante la investigación y quienes recababan las pruebas eran los jueces, no como ahora que son los fiscales. Es por eso que Jorge Díaz, que era el juez de esa causa, tuvo un papel sumamente relevante. Intentamos entrevistarlo para Otra Mirada. Bueno, eso no fue posible. En un primer momento adujo problemas de agenda, luego problemas de salud y no conseguimos su testimonio. Sí el de Ricardo Percivale, que ya vamos a estar viendo algunos tramos de lo que nos dijo en el siguiente informe. Exactamente. Saúl Feldman, que era un hombre que tenía cáncer terminal, una vida llena de contradicciones, de escasa relación social, con antecedentes vinculados a grupos de izquierda. Pero vamos a verlo. Veamos la primera parte, Carolina. Vamos. Impresionante arsenal de guerra. Un hombre atrincherado más de 17 horas. Saúl Feldman. Con movimiento de cañón de arma o algo para afuera de la reja, voy a efectuar un disparo, No, pero dijo, ahí abajo tuyo hay una cuerda ahí. Negativo. Mirá que se quejó. A las 23:30 del 30 de octubre del año 2009, en esta casa de la calle Elba 4210, estalló un incendio. Un vecino se vio alarmado por una explosión y la aparición de llamas. Al rato estaban los bomberos y un móvil de la seccional número 12. Lo que apareció después los dejó impactados y en estado de alarma. Un enorme arsenal con cientos de armas, explosivos y granadas, entre otros elementos. Algo nunca visto antes en el Uruguay. Lo que ocurrió después parece extraído de una novela. Abrió paso a especulaciones de todo tipo y a un expediente de más de 3.700 fojas que no logró develar cuál era el origen de ese armamento, ni quién era verdaderamente su propietario, ni sus eventuales contactos. El dueño de tamaño arsenal era Saúl Feldman,
Un misterioso contador que había tenido actividad profesional en distintos rubros, de muy bajo perfil, que no tenía relación con sus vecinos, callado y que nunca había dado motivos para pensar lo que ocultaba. Un hombre muy tranquilo, cabeza gacha, perfil bajo, un tipo que no se metía con nadie, pero tampoco tenía una actitud simpática de saludar, de buen día con nadie tampoco. Sin embargo, había sido socio en emprendimientos agropecuarios y de la construcción y movía en sus cuentas importantes sumas de dinero en pesos, dólares y euros. El día 29 de octubre de 2009, 2 días antes del incendio, Feldman transfirió desde un banco privado al Brou títulos holandeses, franceses y alemanes por valor cercano a los $130.000. Feldman se encontraba al momento del incendio en otra vivienda en Shangri-La y finalmente sería abatido luego de resistirse y matar a un policía y recibir múltiples impactos de bala. El escándalo en plena campaña electoral determinó una interpelación del diputado blanco Gustavo Borsari a los ministros del Interior Jorge Bruni y de Defensa Nacional Gonzalo Fernández. Interpelé porque este era el caso más grande de acumulación de armamento militar en la historia de nuestro país o en los últimos 40 años, reconocido por el ministro del Interior de la época, interpelado por nosotros, el doctor Bruni. El doctor Jorge Díaz, con buen criterio, había ordenado, o le había dicho y pedido al Ministerio del Interior que no fuera abatido, que no fuera muerto. Eran todas las fuerzas policiales contra una sola persona. Y sin embargo, entraron a sangre y fuego a la casa de Shangri-La y lo abatieron con más de 15 tiros. La orden inicial era la de detenerlo para interrogarlo, pero cayó en el enfrentamiento, víctima de tantos disparos que en algunos casos destrozaron parte de su cuerpo. Se acostó al piso, cosa que como que supiera que nosotros íbamos a tirar arriba. Él quería morir ya. Lo que quería él era morir. Y trató de ceder bajo la policía, más difícil. Una autopsia psicológica realizada por 4 peritos establece el suicidio como causa de la muerte, hipótesis alimentada por un estudio que indica un balazo a menos de 50 centímetros de la cabeza de Feldman. La declaración oficial del responsable del Grupo Geo, incluida en el expediente, así como otros documentos, incluso fotográficos, establecen que Feldman fue abatido y que no se suicidó. El informe del comandante del agrupamiento Geo, el entonces teniente primero Alfredo Clavijo Araujo, es contundente. Establece que luego del uso de cargas explosivas, junto a 3 guardias, lograron ingresar observando que el agresor dirigía su arma hacia ellos, por lo que disparan, lo que dio como resultado que el mismo fuera abatido. Llevaba una máscara antigás perforada por al menos un proyectil. Uno de los participantes del operativo asegura por su parte que le dio 2 balazos para rematarlo. La expresión abatido aparece varias veces en el expediente. De su cadáver se recuperaron 11 proyectiles, pero muchos más lo atravesaron, literalmente. Pero volvamos a la casa de la calle Elba, donde se produjo el incendio. Al comienzo, se pensó que podía ser intencional por la aparición de 2 focos. Luego se concluyó que la causa más probable fue el deterioro de la pólvora. En el lugar se apersonó el entonces juez Jorge Díaz, que dispuso un operativo que dejó fuera a las Fuerzas Armadas, lo que molestó a los militares y dejó todo en manos de la inteligencia policial. El fiscal era el doctor Ricardo Percivale. El operativo, según testigos, militares y policías consultados sobre el tema, tuvo una serie de aspectos fuera de lo común, incluyendo el peso y la actuación de un oficial de formación militar en Cuba. El ex Tupamaro Luis Nieto, que estuvo preso y exiliado, ha seguido el tema con gran interés y escribió varias notas sobre el mismo en el semanario Voces. Y que pasaba el tiempo, que aparecían testigos, que aparecía un coronel de las Fuerzas Armadas cubanas que de nacionalidad uruguaya, a su vez, en la comisaría, un poco, no sé si dando la orden, pero
desalentando a la comisaría del barrio a meterse a hacer algún tipo de averiguación. La muerte mismo de Feldman siempre me chocó. El actual senador Raúl Lozano era en la época del caso Feldman director de material y armamento del Ejército y también supo de Castillo. Es cierto que él estaba en pleno conocimiento y estaba él, si se quiere, organizando allí. En realidad sí, yo lo conozco al señor Castillo, no es cubano, es uruguayo, pero estuvo viviendo en Cuba y creo que tiene formación militar cubana. El exdirector del Servicio de Inteligencia del Ejército, el coronel Gustavo Vila, dijo en abril del año pasado durante una conferencia que en el tema Feldman se sentía muy tocado porque como jefe del Departamento 2 tenía gente desplegada allí, pero luego de una comunicación del Estado Mayor lo mandaron retirarse porque el operativo quedaba a cargo de la policía. Vila agregó que hubo episodios poco claros como el propio caso Feldman, el asesinato de Miriam Maceo mediante la explosión de una garrafa en la calle Plutarco y las llamadas tupabandas y polibandas. En la casa de Feldman, precisamente, fue encontrada una guía para construir un explosivo con una garrafa igual al que mató a la mujer. Una disposición del juez impidió, pese a la dimensión del arsenal, una rápida llegada al lugar del camión de la Brigada de Explosivos del Ejército. No, por supuesto que fue un milagro. Debido a la situación que se dio y todas las cosas que se descubrieron posteriormente, estuvimos trabajando arriba de una bomba de tiempo, ¿verdad? De acuerdo a un informe oficial del Ejército al que tuvo acceso Otra Mirada, aproximadamente a la hora 8:45 se recibió una llamada telefónica del responsable de la seccional número 12 de la Policía de Montevideo, solicitando la participación de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional, solicitud que fue dejada sin efecto sobre la hora 9 por orden del juez actuante. El informe añade que la autorización recién fue otorgada sobre las 13:30 y media hora más tarde, a las 14, se hizo presente el equipo de desactivación de artefactos terroristas. ¿Qué participación tuvieron los militares en todo ese operativo o no tuvieron, en particular en la casa que se encontraban las armas? Es que el juez Díaz dispuso que no quería ver a ningún militar cerca, ni del Servicio de Material y Armamento, es decir, del equipo de desactivación de artefactos terroristas, ni tampoco de inteligencia militar. El juez ordenó que el equipo del Ejército cumpliera con su tarea y entregara el arsenal a los integrantes del Ministerio del Interior. Allí empieza, en relación a las armas, otra historia peculiar. En lugar de ser enviadas al Servicio de Material y Armamento del Ejército, como es norma, pasaron a la custodia de la Guardia Metropolitana. Transcurrieron 2 años antes de que llegaran a su destino habitual. Ahí yo como director dispuse que el coronel que estaba a cargo del Registro Nacional de Armas se pusiera en contacto con la policía y reclamara las armas. Lo hizo creo que hasta en 3 veces, en 3 oportunidades, y la respuesta fue siempre la misma. Por orden del juez Díaz, las armas no se devuelven. Bueno, entonces yo llamé al abogado que había allí en el Servicio de Material y Armamento y lo encomendé que hiciera un oficio dirigido al juez Díaz para que diera instrucciones si se cumplía con lo que dice la ley, ya que el único depósito judicial que por ley está autorizado en el país, en todo el territorio nacional, es el depósito judicial del Servicio de Material y Armamento. Todas las armas que se incautan tienen que ir por ley al Servicio de Material y Armamento. Y ¿dónde estaban ahí? Ahí estaban en Coraceros, tengo entendido, la tenía la policía. ¿Por qué se excluyó a los militares de la investigación desde un inicio? Bueno, el doctor Díaz, que era el juez de instrucción de la causa, dispuso que estuviera a cargo de información e inteligencia. También él dispuso retrasar por más de 4 horas la intervención de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional. ¿Usted sabe a qué se debió eso? No tengo ni idea porque yo no estuve en la escena del hecho. Bien. Y no sé si eso es así tampoco, ¿no? Yo no puedo afirmar eso, yo no estoy afirmando eso. Yo lo que digo es que yo no concurrí a la escena del hecho. Y esto era código viejo, estaba todo bajo las órdenes del juez de instrucción. Yo participé después en todo lo que fue la instrucción en vía judicial, pero no estuve en el momento de los hechos. Y la orden inicial era detenerlo para poder interrogarlo. Finalmente se lo abatió.
¿Usted recuerda por qué no se procuró que se rindiera? No lo sé, ni lo supe nunca, porque el que estuvo en la escena del hecho fue el doctor Díaz. A mí no me fue comunicado el hecho, yo me enteré a los días, creo que me enteré hasta por la prensa. Yo no concurrí en ningún momento, no di ninguna orden, y yo tampoco tenía posibilidad de darlas, porque había un juez de instrucción, que era el juez Díaz, y fue el que estuvo en el momento y el que dispuso las órdenes. Tan confuso resultó y aún resulta el tema de las armas que existen listas diferentes sobre la cantidad e incluso sobre las características de las mismas. Esa confusión llevó al ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Chalar, a pedir la reapertura del caso en 2010, al considerar que solo 284 de las armas coincidían con las incautadas a Feldman. El caso fue reabierto por la jueza Adriana de los Santos y nuevamente cerrado por el actual fiscal de corte, Juan Gómez. Era un arsenal, el más grande arsenal clandestino incautado en la historia del país. Nunca en los tiempos de la dictadura tampoco, nunca se incautó un arsenal tan grande como ese. Y había de todo tipo de armas, desde armas que estaban bastante obsoletas a armas nuevas, armas que estaban en condiciones de uso y por las cuales se veía como que había un mantenimiento en las mismas, estaban con vaselina, estaban engrasadas, o sea, estaban las armas preparadas. Respecto al número de armas de Feldman, también existen discrepancias. Nuestro programa obtuvo una cifra manejada por la policía de un total de 720, 219 armas largas y 488 cortas en Montevideo y otras 13 en Shangri-La. Otras estimaciones llegan a establecer 900. Una información oficial contenida en el expediente menciona 61 escopetas, 50 rifles, 47 carabinas, 38 fusiles, 16 subfusiles, 3 chumberas, 2 ametralladoras, 245 pistolas, 229 revólveres, 7 pistolones, 5 pistolas de bengala, 514 granadas de mano, 1.143 espoletas para granadas de mano, 166 granadas de fusil y 103 kilos de pólvora, infinidad de cargadores, bayonetas, cuchillos, chalecos antibalas, prismáticos, cascos de guerra, visores nocturnos, entre otros elementos. Fuentes militares aseguraron que todo eso bastaba para armar a 3 batallones del ejército. El Servicio de Material y Armamento del Ejército destruyó 1.094 armas y partes, reintegró 6 a sus propietarios y 3 pistolas fueron integradas a la cadena logística de esa fuerza. Además, se reintegraron a la Armada 3 fusiles FAL que habían sido robados en 1992. Respecto al número de las armas, bueno, aumenta la polémica, porque tuvimos un testimonio serio de alguien que las vio y dice que eran alrededor de 2.000, pero había de todo allí. Además de las 6 cédulas que nosotros dijimos que tenía Feldman de otra gente aparentemente robadas, también tenía todos los elementos para falsificar cédulas. Tenía cédulas ya falsificadas y los elementos para falsificar otras. Por otro lado, una persona, un testigo, que podría ser clave, una mujer rubia que iba muy seguido a la casa de Montevideo y que un día desapareció. ¿Qué sucedió, Alfonso, respecto al momento en el que se da el enfrentamiento con la policía y con Feldman? Bueno, sucedía que la policía entró allí a la vivienda, Feldman disparaba desde adentro y en ese tiroteo Feldman hiere a 2 policías, uno de ellos en una pierna incluso, que debió jubilarse a raíz de este acontecimiento. Y hay algunas precisiones para hacer en relación a si Feldman tenía o no escudo, porque hay versiones encontradas respecto a esto. Sí, se ha dicho muchas veces que tenía un escudo antibalas, no lo tenía. Los que llevaban escudo antibalas eran los policías. Al primero, de hecho, le pegó con una escopeta, con una escopeta, al segundo con un revólver. El primero, como tú decías, debió pasar a retiro. Pero si te parece, vamos a ver la segunda parte de este informe. Impresionante arsenal de guerra. Un hombre atrincherado más de 17 horas. Saúl Feldman. Pero ¿quién era realmente Feldman? El hombre que murió acá, en su casa de Shangri-La. Hubo todo tipo de especulaciones. Estuvo vinculado
al agro y a la industria de la construcción. Era un hombre callado, que evitaba las relaciones con los vecinos. Tampoco mantenía relaciones con su familia. En sus declaraciones ante la justicia, el hermano de Feldman lo describió como un estudiante brillante. Manifestó dudas sobre sus inclinaciones sexuales, dijo que era un simpatizante de izquierda y relató que habían tenido problemas porque lo obligaron a sacar algunos libros de la casa. El expresidente Jorge Valle lo ligó al MLN y más precisamente a Julio Marenales. Se trata de un hecho político enormemente grave y yo emplazo y reitero lo que dije ante el juez y lo reitero públicamente. Emplazo a las fuerzas políticas de este país, emplazo al señor Julio Marenales y emplazo al señor Mujica a que digan para tranquilidad del país que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto. El abogado Gustavo Salle pidió investigar su presunta vinculación al Mossad y se indagaron sus vínculos, al parecer nulos, con la colectividad judía, así como su pasado en el Movimiento de Unificación Socialista Proletaria, MUSP, pero nunca se indagó sobre su posible pasado ligado a la guerrilla. En 11 meses se produjo la declaración testimonial de 86 testigos, incluyendo 5 agentes del GEO, 5 agentes policiales, vecinos de Montevideo y Shangri-La, 10 funcionarios de bomberos, la empleada doméstica, 13 conocidos de Feldman, 2 titulares de la veterinaria que frecuentaba, 4 relacionados al testamento, un químico por el incendio, 3 personas de las que se encontraron documentación, 17 que trabajaron o tuvieron emprendimientos con él y otros 5 sin encasillar, incluyendo al expresidente Jorge Valle. Pero ningún exguerrillero fue interrogado. ¿Pero por qué no se llegó a interrogar a ningún Tupamaro? ¿Y por qué se va a interrogar a alguien si no tenemos ningún vínculo que los indicara? Uno no puede investigar al barrer, uno tiene que investigar a partir de hechos concretos. Si no hay hechos concretos que vinculen, primero que nada, que los Tupamaros habían sido derrotados en el año 72. Y esto pasó en el 2010. Entonces no podemos unir una cosa con otra. Es más, creo que era hasta presidente de la República Mujica en ese momento. El controvertido ex jefe Tupamaro, Amodio Pérez, sin embargo, añadió para esta investigación un dato significativo. Afirma que Feldman fue Tupamaro. Sí, lo conocí de joven, cuando estábamos en la Juventud de Socialistas. Te estoy hablando del año 62, aproximadamente. Él era un miembro de la Juventud de Socialistas y lo encontré ya por el año 69 en el MLN, en un local de lo que se llamaba en ese entonces la Columna 5. Entre medias, antes del año 66, tiene que haber sido final del 64, principio del 65, las Juventudes Socialistas solicitaron que el grupo Tupamaros les diera algo de rudimentos en el manejo de armas, lo que nosotros pomposamente llamábamos instrucción militar, porque toda la columna 5 prácticamente terminó expulsada del MLN, que él formó parte de la lo que se llamó en ese entonces la microfracción, un grupo escindido del MLN. Luego en el MLN, que te estoy diciendo que fue en el año 1969, cuando íbamos a liberar a Pellegrini y Gianpietro, yo fui al local donde estaba Pellegrini, y en un momento de esos que se abrió una puerta, yo instintivamente miré hacia esa puerta que se abría y lo vi pasar a Feldman. Entre las pertenencias de Feldman se encontraron 3 lingotes de oro, monedas del mismo metal
y 2 extensas y llamativas listas, escritas a máquina, así como otras 2 a mano. Entre las 2 primeras, una refería a las armas, proyectiles, cartuchos, vainas y pólvora a comprar ahora, y otra para ser adquirida cuando haya guita. Esas listas estaban acompañadas de la siguiente nota: los productos subrayados en verde son escasos y codiciables. Hay que comprarlos cuando aparezca aunque haya poca guita. Los números en verde indican la cantidad máxima a comprar. Había otras 2 listas manuscritas fechadas el 3006 que se titulaban Todos y Munición, que incluía armas y balas trazadoras, vainas, cartuchos y carga para pistola de señales, entre otros elementos. ¿Con quién se comunicaba Feldman o quién se comunicaba con él? ¿Cuál era el objeto de esas listas? Un anónimo enviado vía fax al juez Díaz con información que demostraba conocimiento de la situación aseguró en noviembre de 2009 que aviones y avionetas que llegaban desde Argentina, presuntamente por negocios agropecuarios y que aterrizaban en campos privados y despegaban de los mismos, eran utilizados para el traslado de diferentes armas y mercaderías. Me parece que sí, que fue algo que estuvo cerca del MLN, eso no creo tener dudas, ¿no? El MLN nunca tuvo esa cantidad de armas reunidas en un solo lugar, y lo mayor que llegamos a tener fue en el Caraguatá, donde apareció el peón muerto, ¿no? Y nunca pasó de 130, 150 armas, suponete, transitoriamente mientras no se distribuían. ¿Le sorprendió por lo menos que apareciera ya en esta época, aunque hace unos años, un arsenal de ese tipo, de esa cantidad de armas, etcétera? Sí, porque es un tipo de armas que había muchas armas modernas. Descarto totalmente que eso haya sido el MLN, porque el MLN nunca tuvo ese tipo de armamento. Descarto totalmente que haya sido, como se ha dicho, un afán de Feldman de coleccionar fierros viejos. Parece obvio que el arsenal valía una fortuna y contenía armas antiguas, incluso envueltas en viejos diarios argentinos, y otras modernas, algunas de las cuales habían sido robadas a particulares y a las Fuerzas Armadas. El mencionado coronel Vila expresó en la misma oportunidad citada que todos los arsenales del MLN y de la izquierda armada no necesariamente cayeron. En su libro La guerrilla innecesaria, por ejemplo, el ex tupamaro Luis Nieto cuenta que una parte de las armas robadas a la Marina en 1970 quedaron enterradas en un lugar de la Costa de Oro, que hoy es el jardín de una casa, sin que su propietario lo sepa. Luego de encontradas las armas en Montevideo, 3 efectivos policiales, 2 hombres y una mujer, fueron al domicilio de Feldman en Shangri-La. Lo encontraron en el jardín y molesto les dijo que la policía ya se había comunicado con él telefónicamente. Le solicitaron que los acompañara a la comisaría y pidió para entrar a buscar algo en su casa. Apagó las luces, se encerró y esperó. Uno de los efectivos, el agente Mario Pascual Morena, se asomó a una ventana y fue asesinado a mansalva. El operativo fue suspendido al anochecer, con el argumento de que la policía no tenía la suficiente información sobre el interior de la casa. La decisión de ingresar se tomó a la hora 6:45. Al ser abatido, Feldman tenía una pistola 9 milímetros en su mano izquierda y 2 escopetas a un costado. Estaba oculto detrás de una cama y junto a un ropero que los efectivos habían confundido con una pared. Hasta ese entonces, y mientras pudo, había disparado con las 2 manos, la pistola y las armas largas. Luego de muerto lo esposaron, porque otras 3 veces habían creído que había fallecido y seguía resistiendo. Uno de los efectivos se abocó a la tarea de buscar granadas que pudieran haberse colocado en forma de trampas. ¿Por qué se cerró el caso cuando todavía había preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta? Bueno, eso va por cuenta suya. Yo en su momento que trabajé en toda la investigación porque participé en todas las audiencias que se tomaron testigos,
Participé en la conformación de grupos de trabajo, interrogamos a los peritos, recibimos informes de todo tipo y bueno, cuando se llegó un momento que se cierra la investigación. Nosotros concluimos en que esto era una acción de una organización de carácter violentista ideológica. ¿Cuál fue la razón por la cual se lo valió de esa forma a una sola persona? Porque el principal testigo para el doctor Jorge Díaz, para el juzgado, para la fiscalía, para la prensa, para todo el mundo, ¿quién era? Era el contador Saúl Feldman. Y sin embargo, fue abatido de esta forma, de manera tal que el principal testigo fue eliminado. En el caso Feldman, para mí, que tengo formación militar, digamos, parecía como que la directiva era que no agarrarlo vivo. Y se le dio toda la noche para que quemara cuanto documento tenía. La autopsia psicológica de Feldman estableció como diagnóstico principal el de un hombre con trastorno esquizoide, lo que le provocaba una disociación importante entre lo que el contador Feldman demostraba en su entorno, con gran habilidad para pasar inadvertido, y su pensamiento con ideas de guerra y lucha armada, de ideas de justicia social, ideología política asociada a la lucha de clase y su sueño de una sociedad basada en las premisas del comunismo libertario. El diagnóstico secundario fue de un trastorno por acumulación, caracterizado por la adquisición de objetos, su acumulación y la incapacidad de deshacerse de ellos. Ese problema era de larga data y en su caso se traducía en material bélico, armas, literatura política e ideológica. Este diagnóstico generó rechazos. Un tremendo disparate, sí. No me animaría, me animo hasta con vergüenza a repetir eso. Digo, allí en armas había como mínimo $1 millón. Y había de todo tipo de armas y de todo tipo de granadas, proyectiles, o sea, era algo bastante diferente a que, digamos, alguien que padeciera esa enfermedad, porque también precisa un financiamiento para tener todo eso, ¿no? No se lo puede creer nadie, el mal de Diógenes. Vaya colección, porque esa colección costó muchísimo dinero, muchos movimientos. ¿Para qué? Te pueden gustar las armas, las reproducciones de armas y todo. No se lo crees. Eso te llama la atención con la impunidad con que se han dado esas explicaciones. A mí me consta, lo ha dicho gente de un equipo que se formó posteriormente para revisar eso, que hubo mucha disconformidad con lo que salió públicamente. Gente de ese equipo técnico de la policía y del ejército. Esto, que reunida esas armas, de haber superado a las armas que tuvimos en el MLN, quedó ahogado. No fue. Y un día me llama Díaz a casa, cuando era fiscal todavía, que a él le interesaba mucho, estuvimos hablando un ratito, que bueno, que él quedó de llamarme después para ver un poco más. Yo en realidad no sabía mucho más de esto que le estoy diciendo. Parte de las pericias indican que ese arsenal que se encontró era producto de un trastorno de acumulación. ¿Usted da por buena esa conclusión en la investigación? Yo me remito a lo que informaron los peritos. Si no tenemos nada contrario a lo que dicen los peritos, tenemos que basarnos en ello. Para eso son designados. Aquí en Shangri-La se desató la última escena de aquel episodio trágico y que conmovió a la sociedad. Y como hace 13 años, sigue cargado de incertidumbre, con muchas dudas, medias verdades y demasiadas preguntas sin contestar. Cabe destacar que sobre las armas, como queda claro, hay mucha discusión, no solo sobre el número, sino sobre la calidad y sobre su estado. En el expediente encontramos
un documento que muestra que por lo menos una parte estaba de manera impecable. Como estamos viendo, el 5 de mayo de 2010, el entonces director de la Policía Nacional, Julio Ugarteche, dirigió una carta al juez Díaz solicitando que una nómina de armas que se encontraban en, comillas, óptimas condiciones de uso, pasaran a la Guardia Nacional, comillas, visto las necesidades que tiene esta unidad policial, decía en aquel entonces, en mayo, Julio Ugarteche. En el informe repasábamos también el caso de la muerte de Miriam Maceo, una mujer que murió al momento de que le explotó una bomba que estaba fabricada con una garrafa. Esto ocurrió en octubre de 2009, el mismo mes que ocurrió el episodio de Feldman, y se encontró un instructivo en la casa de Feldman que explicaba cómo fabricar una bomba de estas características, con las mismas características de la bomba que le explotó a esta mujer. Le preguntamos al fiscal Ricardo Percivale por esto. Alfonso lo que dijo es que no recordaba en sí que hubiese una vinculación entre estos dos casos. Exactamente. Bueno, hace tiempo, hace 13 años de esto. El expediente, como ya lo dijimos, es muy extenso. Pero yo creo que en definitiva, como decíamos al final del informe, y creo que vos pensás lo mismo, y más o menos todos los que han indagado en el tema, no permitió esclarecer el caso. No se comprenden varias cosas, por ejemplo, que no se haya citado a declarar a nadie que en algún momento haya estado vinculado a la guerrilla o lo haya conocido del pasado, de su militancia política. Realmente no se entiende. Se dice que la guerrilla fue derrotada en el 72, después siguió actuando, en el 74 estuvo en Buenos Aires, a la salida de la dictadura discutió mucho qué hacer, se habló de las bandas, había quienes eran partidarios de seguir la lucha armada, Zabalza ha relatado con detalles la actuación del MLN en el Hospital Filtro, y uno se hace preguntas. Nadie digamos, de la izquierda armada del pasado lo conocía. No se lo podría haber citado, no como acusado, como testigo, como se citó a los veterinarios de sus perros o, por ejemplo, a los que le tenían asegurada el auto. ¿Por qué se demoró la llegada de la brigada de explosivos 5 horas? ¿Por qué se excluyó a los militares de toda tarea? ¿Por qué las armas demoraron casi 2 años en llegar al servicio de material de armamento? ¿Por qué con tantos miembros y tanto poder no se esperó lo suficiente y se entró a sangre y fuego? En fin, son algunas de las preguntas que quedan flotando 13 años después, Carolina. Así es, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con la entrevista con Enrique Iglesias. Y continuamos aquí en Otra Mirada en Canal 4. Y Carolina, tal como habíamos anunciado, sí, está con nosotros aquí en estudios el contador Enrique Iglesias, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, encantado de estar acá. Sigue moviéndose ahora con la Fundación Astur. Fue canciller uruguayo, el canciller uruguayo de la transición. Jugó un rol muy importante. Fue presidente del BID, secretario general iberoamericano, entre otras. Estuvo en la CEPAL. Bueno, beneficio de los años. Claro. Así son los años que están detrás. Bueno, pero se lo ve muy bien, está impecable. Bueno, vamos a hablar un poquito de la región que está complicada, del Uruguay, del mundo. El otro día usted hace poco dio una conferencia en el Radisson en el que habló de todo esto. Uno se pregunta un poco qué es el Uruguay, qué papel puede jugar Uruguay en este mundo tan agitado, en esta región tan agitada, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos, no? Bueno, yo creo primero que nosotros somos pequeños, pero somos muy respetados en el mundo. Y eso es un valor muy importante que hay que mantener y aumentar. Así que, en lo segundo lugar, yo creo que estamos expuestos a todos los problemas que hay hoy en el mundo, y que no son pocos, ¿no? Sobre todo hay grandes problemas políticos que habrá que resolver, hay grandes problemas de temas comunes. Yo creo que una de las cosas que importa destacar, y lo decía yo el otro día, que es que estos 75 años que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la pandemia han sido, yo creo, los más brillantes de la historia de la humanidad, con grandes ganancias. Primero multiplicamos por 3 la población, o sea, éramos 2.500, pasamos a casi 8.000. La producción se multiplicó por 10, logramos grandes avances en materia tecnológica. El mundo vivió un
paz global, pero ha tenido la cantidad de problemas que hay. Conflictos regionales mucho, ¿no? Claro, pero en términos generales, y vio un poco el surgimiento de una gran potencia como es China, que vivió gracias a la ampliación de los mercados, a que se relacionó con el mundo, que mejoró la tecnología. Entonces, ahora estamos en un mundo que tiene que comenzar por ponerse de acuerdo en la gran coincidencia entre estas dos grandes potencias para los periodos que vendrán, que es lo deseable. Estados Unidos y China. Claro, deja es un poco, Rusia fuera. En el fondo de lo que se trata es que esta convivencia que han tenido se fortalezca y no termine en confrontación, porque ahí vamos todos en ese problema. Eso sería lo primero y yo espero que eso sea en definitiva lo que se busque y lo que se logre, ¿no? Ahora, nosotros estamos en el medio de este baile. Partimos que tenemos valores propios muy importantes. Yo creo que la democracia del país es muy importante. La idea de que los temas se resuelven concertando y votando, eso nos da una fuerza importante y prestigio. Yo creo que vamos a tener crisis. Hay un tema económico en el corto plazo, que es este tema que nos produce el conflicto de Ucrania, y que es el tema de la inflación, que llega también a nuestros pueblos y nos está afectando. Ahí lo tenemos en las discusiones que hay hoy sobre los presupuestos, por ejemplo. Eso es un tema con el que hay que convivir. Yo creo que hay que hacer todo lo posible por avanzar integradamente. Yo creo mucho en la integración. Yo soy un gran partidario del Mercosur, porque creo que nosotros no podemos ignorar que estamos rodeados en ese Mercosur de 100 millones de personas que hacen al borde de nuestra área de influencia directa, que son un potencial muy grande para el crecimiento. Tenemos que volcarnos al mundo, tenemos que exportar a donde podamos, como estamos haciendo, pero tenemos también que valorizar eso. Yo creo que en el mundo que vendrá, cuanto más avancemos como Mercosur y como América Latina, vamos a podernos de alguna manera influir en el destino del mundo y hacer las cosas un poco mejor. Yo creo que yo privilegio mucho, yo diría eso, en tercer lugar, el tema de la educación. Yo creo que son esos temas que van más allá de los intereses partidarios. Es un tema nacional, porque estamos tratando con las generaciones que vendrán, que van a tener que manejarse en este mundo complicado que tenemos por delante. La educación es muy importante. Y dentro de esa educación, los nuevos problemas que nos planteó la propia pandemia. Por ejemplo, ya se ha dicho, esto que digo lo estoy repitiendo cosas que se van diciendo, pero todo el tema de la reestructuración del trabajo es un gran desafío. Se cambian las formas, las modalidades. Bueno, y en general el país está enfrentado a todo eso. Yo creo que hay conciencia, pero lo importante es algo que se ha dicho mucho estos días. Es importante que nuestra generación, en este cambio de época, de alguna manera abra las puertas a las futuras generaciones. Y hay que tomar decisiones en estos temas centrales, que deben ser decisiones del país, deben ser cosas que nos afectan a todos y por tanto deben ser resueltas por todos. Esa es un poco la idea. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de la educación, los consensos políticos no están siendo sencillos. No, entonces, nunca lo han sido. Bueno, bien, ¿cómo está viendo eso? ¿Cómo se hace frente a esta situación en la cual, si no se hacen ciertas modificaciones, Uruguay va a empezar a quedar atrás, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene la gran responsabilidad de acordar, mejorar los sistemas educativos. Evidentemente hay problemas, por tanto hay que corregirlos, y sobre todo prepararse para un mundo donde la tecnología nos va a desafiar. Y tenemos que estar preparados para poder entrar en las nuevas formas de trabajo, en las nuevas formas de competitividad frente al mundo, todo eso y en las formas de convivencia. Entonces, la educación está detrás de todo esto, y es una responsabilidad donde hay que concertar posiciones. Yo creo que no tiene sentido ponerse en una u otra, sino simplemente encontrar el punto que nos permita a todos trabajar, meter la fuerza en la misma dirección. Y la seguridad social, porque pasa un poco lo mismo también, ¿no? También, pero este es un país que tiene el sistema de seguridad social más integrado en América Latina. Tenemos que ser conscientes. Nuestro sistema de previsión social, ahora, se nos vienen pruebas muy serias, porque si el aumento de población implica nuevos desafíos. Entonces, hay que pensar esto que se está pensando. El país ha hecho un esfuerzo. Yo creo que, por ejemplo,
este esfuerzo que se ha hecho de la comisión dirigida por el doctor Saldain, que es una persona de mucha responsabilidad y muy autoridad, el hecho de que se hayan puesto en poner arriba de la mesa una visión integral de la integración de la seguridad social a futuro es muy importante. Es un acto de madurez política. Pensar las cosas que van a tener importancia o presencia dentro de 10, 15 años, a mí me parece un gesto que el país debe felicitarse. Hay discrepancias y bueno, siempre las habrá, pero hay que acompañar los procesos porque el mundo va cambiando y si nos cambiamos nos quedamos fuera de las capacidades de hacer cosas nuevas. ¿Qué rol juegan en todo este escenario los índices de pobreza? Han bajado mucho en el Uruguay. En el mundo también, como índice. Cuando termina la guerra, el 40% de la población del mundo estaba en situación de pobreza. Hoy, con 3 veces más, eso bajó al 10%. Son un montón, porque somos muchos más. Pero hemos ido avanzando y es un desafío permanente. Es el desafío permanente que nos provoca, sobre todo, los problemas que trae las nuevas formas de producción, por ejemplo, la concentración de la riqueza, que es un hecho importante en el mundo entero. Aquí un sector muy pequeño de las clases sociales ha tenido ingresos espectaculares. Yo creo que ahí hay que también tomar conocimiento. Pero precisamos de todo el mundo para poder mejorar la capacidad productiva. Y yo creo que en ese sentido, este tema que usted plantea es muy importante. Iglesias, usted jugó un papel fundamental en los 2 temas que yo le voy a decir ahora y que parecen difíciles de atar. La reinserción democrática, una cantidad de viajes, lo hablábamos fuera de micrófono, tuve la suerte de compartir, en aquella época Alfonsín, Sarney, Sanguinetti, la reinserción democrática conjunta que de algún modo dio lugar al Mercosur, y las relaciones con China. Los 2 estuvo usted jugando un papel importante. ¿Cómo se ata hoy ese intento de acuerdo con China, con la postura de otros países en particular y con la actual situación de Argentina, que supongo que lo preocupará también? Bueno, con respecto al primer punto que plantea, aquel periodo tan interesante de reinsertarnos en el mundo con un alto nivel de respeto fue un hecho importante. El presidente Sanguinetti fue un gran actor en todo esto, pero el país lo acompañó. Es decir, salíamos al exterior con toda él invitaba a todos los partidos políticos. Es decir, que el país se presentó, por eso que se hizo muy presente el Uruguay en el mundo a partir de esa visión que tenía el presidente, que lo extendió a los demás líderes políticos y así lo hicieron. Fue un placer, para mí fue un privilegio trabajar en ese periodo. Ahora, en ese contexto, tú planteabas el tema de China, sí. Yo creo que en el año 87 se dialogó con instrucciones del presidente de empezar a poner en marcha esto y hoy en día tenemos una relación importante. Y para nosotros muy fundamental. China es un país que ha hecho una revolución productiva única en la historia. Un país que desde hace 75 años se ha convertido en la primera potencia comercial, es una gran potencia tecnológica, relacionado con todo el mundo. Realmente es un fenómeno que hay que reconocer que es un punto de reflexión, de pensamiento, lo que se puede cuando realmente se abren los mercados, porque ciertamente si hay algún triunfo en el desarrollo de China, la gran apertura que tuvo el mundo, inversiones que llegaron y comercio que fue volcado al exterior. Entonces, en este momento es una potencia muy importante. Nosotros tenemos que tener tratados con China, yo creo que está muy bien. El Mercosur tiene que tener tratados con China. Y le digo esto porque yo creo que una de las cosas que están ocurriendo es que esta apertura que empezó con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que empezó aquí en el Punta del Este, todo eso estaba un poco ensombrecido con los tiempos que corren. Es decir, los países se están organizando en grupos, en sectores, y comienzan a aparecer nuevas visiones del comercio que preocupan con respecto a lo que era el objetivo inicial, comercio abierto a todo el mundo. Yo creo que por eso hoy tener tratados es una garantía de poder tener mercados a los cuales acceder. Yo creo que negociar todos juntos sería lo ideal, porque si vamos en conjunto, nosotros somos el 2% de la población del Mercosur. ¿Y si no, qué hacemos? ¿Seguimos igual? Yo creo que el país ha tomado la acción de seguir negociando. No es una cosa nueva, hay que decirlo. Esto ya empezó con el presidente Tabaré Vázquez, cuando vino el presidente Xi actual. De manera que la idea de hacer un tratado no es una cosa que se haya inventado ahora, por tanto, y es una buena idea. Yo lo que creo que es importante actuar
Es decir, la no aceptación de algunos países por cualquier tipo de razón siempre debilita un poco la negociación. Yo creo que lo ideal es seguir insistiendo ante nuestros socios, a nuestros países amigos, de que la experiencia que haga Uruguay en esta materia es útil para todos, porque más tarde o más temprano habrá que tener un tratado. Juntos o separados habrá que tener. Por tanto, insistir un poco de que realmente en esa acción no solamente es una experiencia para nosotros, sino que es una experiencia para todos. Puesto en ese terreno, yo no descartaría que se siga insistiendo entre nuestros dos países que ir todos juntos es mejor. Si vamos nosotros sin ninguna oposición, es también mejor. Hay que buscar, yo creo, que eso se haga y me parece que yo no descarto que se pueda seguir conversando por ese argumento, que sirva para todos. Otro de los asuntos sobre los que los gobiernos comenzaron a hacer foco es la cuestión climática. Sí. Las cumbres internacionales pasaron a ser, ¿no? Captaron la atención de todo el mundo. ¿Cómo ve el posicionamiento de Uruguay en este sentido? Bueno, lo primero, déjame decirte lo siguiente. Yo tuve un gran privilegio. Yo trabajé para la primera conferencia mundial de medio ambiente del 72 en Estocolmo, 2 años, y después para la energía renovable. Ahí conocí el tema. Yo no tenía... Uno hablaba de este tema, pero no tenía una sensación de lo importante que es. Yo creo que es de los grandes temas de la humanidad hoy, ¿verdad? El mundo está reconociendo que forma una unidad y que sin América Latina no es posible un acuerdo mundial con respecto al clima. Es importante. América Latina hoy, que es el 8% de la población mundial, tiene la tercera parte de toda el agua potable del mundo. Tiene la tercera parte de todas las tierras fértiles del mundo. Tiene 25% de todos los bosques del mundo. Energía, metales, es decir, en una visión de conjunto América Latina cuenta mucho y tiene que de alguna manera participar activamente como región en el cuidado del planeta. Si algo nos mostró la pandemia es que en un mes se contagiaron, de hecho el contagio llegó a 8.000 millones de personas, somos una especie más. Es importante que tomemos conciencia de eso, ¿verdad? Entonces, defender el planeta y el ambiente en el que vivimos es fundamental para los que vendrán y es la responsabilidad civilizatoria que tenemos por delante. Entonces, yo creo que el tema ambiental, yo no conocía nada del tema, pero lo empecé a apreciar y ahora lo veo en su verdadera dimensión. Es muy importante para la preservación de la especie en el planeta preocuparnos por su respeto y su preservación. Sobre todo, déjeme decir otra cosa un poco, en momentos en que este pequeño punto que somos en el universo va a iniciar la conquista del espacio. Hay que conquistarlo todo juntos, no podemos hacer una conquista del espacio por país. Es el planeta el que debe preservarse. Entonces, de alguna forma, yo creo que es un tema importante. Yo creo que es importante también que la gente joven, los muchachos, los niños empiecen a tomar conciencia de que en esto nos va la vida como civilización. ¿Y cree que Uruguay está formando parte de todo esto? ¿Está haciendo bien las cosas? Yo creo que sí, comparado con lo que teníamos cuando empezamos con esto, es decir, el tema del ambiente en esa época, el tema de los poetas, el tema de los escritores, pero no era un tema concreto de que nos va la vida detrás de todo esto. Hay que generar conciencia a partir desde la escuela. Y creo que eso, para que la gente se sienta comprometido, que la sobrevivencia en el planeta es un problema de todos, en el que tenemos que participar todos. Iglesias, al comienzo hablábamos un poco de la posición de Uruguay, la región, el mundo. En ese sentido, ¿cómo está viendo, sobre todo por la pandemia, la guerra, cómo está viendo el gobierno uruguayo? ¿Y le preocupa lo que ocurre en Argentina? Nos preocupa mucho. Son hermanos, es el vecino, junto con Brasil, el vecino más próximo que tenemos. Nos preocupa el caso y yo creo que deben resolverlo los argentinos y desearles que realmente salgan y logren lo que es lo único que los puede sacar. Es un gran consenso nacional para hacer las cosas donde participe con una visión de conjunto las soluciones que deben buscar. No es nada fácil, porque las pasiones políticas están predominando sobre la capacidad de sentarse en la mesa y negociar. Y eso es lo que de alguna manera ahora han empezado, yo espero que lo hagan. Yo tengo un gran respeto y un gran afecto por la Argentina. Nos une la historia, nos une las tradiciones, nos une es decir, la geografía, de manera que para nosotros Argentina, como Brasil, son países muy importantes en la historia de nuestro país y en el futuro. Que le vaya bien a ellos
es algo que nos viene muy bien a nosotros también. Y respecto al gobierno uruguayo, ¿de cómo se está moviendo? Bueno, yo creo que se está moviendo con prudencia, como corresponde. Nosotros tenemos que tener un gran respeto y me parece que lo hacen bien. Es decir, no son temas en los cuales el gobierno y la nación puedan intervenir, sino hay que dejar que lo resuelvan los propios argentinos. Muy bien. Bueno, contador Iglesias, está trabajando en Astur. Sí, yo ahora estoy haciendo, me he dedicado un poco al final de la vida, dedicado un poco a los mayores, a mi grupo. Y estamos trabajando en esta pequeña fundación donde hemos puesto todo el alma ahí para apoyar un poco un tema que es algo más que el tema de la previsión social, es todo el tema de la forma de vida, es todo el tema del respeto a esa generación y que se mire un poco el tema de los mayores no como un problema, sino como una oportunidad. Vincularlos a la actividad y que continúen siendo el 25% de la población más de 65 años. Ya somos el 20%, vamos a llegar al 25%. Es muy importante y es una comunidad que no se debe mirar como un problema, sino como una oportunidad. Yo estoy defendiendo a mi sindicato. Contador, le hago la del estribo. Yo lo he visto personalmente en Naciones Unidas, en situaciones de conflicto que lo han llamado muchas veces allí. A esas cosas se negocian en los ambulatorios, en los corredores. ¿Qué salida tiene lo de Rusia, la Rusia y Ucrania? La negociación, no hay otro. Y se va a negociar. Porque incluso las sanciones que se están aplicando, se están viendo, ya comienzan a tener grietas y no se han demostrado que hayan precipitado, al contrario. Yo creo que, me parece que es un caso típico y por eso que yo veo muy bien lo que está haciendo el secretario general de Naciones Unidas, de comenzar por sacar los barcos para evitar el hambre en el mundo, porque ese es el otro problema, ¿verdad? Yo creo que no hay otra manera, ahí no hay ni vencidos ni vencedores, tienen que sentarse y negociar. Muy bien. Contador Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Carolina, llegamos al último programa de este ciclo. Sí, es así, se termina hoy este ciclo y bueno, tenemos un montón de agradecimientos, Alfonso, sí. para... Fueron 12 programas que pasaron volando, ¿verdad? 3 meses, sí. Hoy vimos el último informe. Bueno, primero agradecer a todos los periodistas, mujeres, hombres que estuvieron aquí, que nos ayudaron, que hicieron informes muy importantes. Gente de la casa y gente de otros medios que vinieron aquí a colaborar con nosotros. Bueno, obviamente que tenemos que agradecer a la dirección del canal que nos planteó el proyecto, pero toda la gente del canal. Nunca antes dicho, ¿no? Pero toda la gente que trabaja atrás de cámara, la verdad que es imposible hacer esto sin ellos y nos hemos sentido muy cuidados, muy mimados. Me parece que compartimos esa visión. La verdad que hemos tenido un enorme apoyo, cámaras, iluminadores, choferes, una buena onda, maquilladoras, la gente de vestuario, seguramente me estoy olvidando de gente y es injusto. Los cámaras de estudio, los que estaban con nosotros. No puedo dejar de nombrar a Gonzalo Terra, gerente de noticieros, a Pablo Meléndez, no le gusta mucho que lo nombren, pero un pulmotor ahí en ¿Qué haríamos? En la producción. A toda la gente, a los pasantes que hemos tenido, ¿no? Sí, a Florencia de Gervasio. Sí, a Paco Gutiérrez. También, el realizador. Sí, exactamente. Bueno, en fin, a todos los que de una manera u otra seguramente me estoy olvidando de alguna gente. Y la oportunidad de trabajar con gente joven y muy lúcida como vos. Bueno, gracias, Alfonso. De verdad. Te agradezco mucho la generosidad. Mucha gente cree que nos conocíamos de antes, que hicimos una buena dupla. No, nos conocimos acá, en el canal. Así que bueno, y gracias por sobre todas las cosas para terminar al público, ¿no? Y un saludo especial para Machu, ¿no? Sí, esos perdón, informes que ustedes ven editados así con ese ritmo, el que está atrás de eso es Machu. Sí, es el editor que gran parte de la forma, bueno, la forma es toda de él, pero gran parte del secreto de estos informes tiene que ver con la edición a la que ha dedicado un trabajo, horas y horas de trabajo. Y por supuesto a ustedes, al público que bueno, muchas veces nos para, que nos ha felicitado, hemos tenido un muy buen retorno. Muchísimas gracias por la presencia viernes a viernes. Terminamos este ciclo y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta pronto, sí, muchas gracias por haber estado ahí siempre.